Buenas tardes. Por favor, apaguen su cámara, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Doctor Milvin. ¿Nos escucha, doctor? Sí, a ver, sí les escucho, sí les escucho. A ver. Bueno, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Sí, la doctora Aura se encontrará presente para poder comenzar. Muy bien, sí, doctor. Vamos a iniciar. Mientras que se va conectando la doctora, ahora que está presente también, creo. Muy bien. Vamos a empezar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Reciban muy buenas de parte del Distrito Fiscal de Ancash, Ministerio Público, de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de este distrito, representante, la presidenta, la doctora Aura Violeta Rodríguez Ormaeche, también a nombre del Círculo Académico, ¿no? Quien lo preside, en la actualidad yo, Ronald López Julca. También tenemos la grata presencia del doctor Nelvin Espinosa Guzmán, ¿no? Doctor, reciba la bienvenida en nombre de este distrito. Yo sé que estamos ávidos de escucharlo, también dando los saludos a las diferente público que nos escucha, no solamente de este distrito fiscal, sino también de distintos distritos fiscales, ¿no? Que nos vienen siguiendo por las redes sociales, por Facebook, ¿no?
también por YouTube. Asimismo, viene compartiendo diversa manera la información que se viene propalando por estos medios. Muchas gracias también por su atención. También recordándoles que tenemos un aula virtual para el público en general como para el personal del Ministerio Público, que pueden acceder por medio de este último, por medio de su correo institucional, donde se va compartiendo los enlaces, los videos, así también como el material de los diversos ponentes. El día de hoy, el doctor Melvin, ¿no?, que nos acompaña, vamos a leer pequeñamente un extracto de su amplio currículum. El doctor es abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con estudios concluidos en la maestría de Ciencias Penales por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha laborado como cesegris y asistente también en el Ministerio Público, ¿no?, en Guaura, exactamente. Ha prestado servicios, especialista judicial también en el Poder Judicial, también en Guaura. Ha laborado como asistente en función fiscal en Lima Norte, en las fiscalías penales, en las superiores penales también, y también especializados en los delitos de agresión contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ha sido defensor público de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en Lima, asistente en función fiscal en la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada contra la criminalidad organizada, y actualmente es fiscal adjunto provincial del Distrito Fiscal de Lima Norte. Está cursando estudios en gestión pública en la Universidad César Vallejo en Lima, y es autor también reconocido con diversos artículos jurídicos, tanto en penal y procesal penal, ¿no? Y dicho de paso, doctor, también está fresco, ¿no?, ahí la emisión de su libro, ¿no? También, doctor. Muchas gracias, doctor. Palabras iniciales y puede iniciar rápidamente. Muchas gracias. Sí, en realidad, Ronald, muy agradecido por la cordial invitación que se me ha cursado a mi persona. Asimismo, pues, agradecer en este caso al Distrito Fiscal de Ancash por la cordial invitación de poder quizás compartir algunos puntos, algunos asuntos sobre este delito, ¿no? El delito de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ya, en realidad me han asignado una hora, ya, hoy día se me ha cruzado la agenda porque tengo clases, ahorita, por ejemplo, estoy en una diligencia, en una visualización de un video, y a las 7 incluso tengo un juicio oral, ¿no? Estoy un poco sobrecargado, ¿no? Pero igual, en la medida de lo posible, estoy a la disposición de ustedes de poder compartir algunas informaciones que sobre todo me gustaría conversar, ¿no? Conversar de acuerdo a la experiencia que tienen todos ustedes, igual quizás mi persona, ¿no? A manera de ejemplo también, a raíz de las publicaciones que recientemente he podido realizar, como una herramienta de ayuda quizás a muchos operadores de justicia, ¿no? Eh, en realidad, el distrito fiscal de Ancash es uno de los distritos fiscales que a mí me llama mucho la atención. ¿Y saben por qué me llama la atención? Porque en realidad tienen ustedes un bonito paisaje en el cual pueden disfrutar de un ambiente bastante ecológico, un ambiente bastante amigable, ¿no? A diferencia, pues, de que nosotros trabajamos en Lima, en realidad estamos, pues, en toda la ciudad tan caótica, ¿no? En donde existe un tráfico de vehículos, ¿no? Y en realidad vivir en Lima es un poco tedioso, estresante, todos los días que nosotros afrontamos, y sobre todo la carga procesal que vivimos, ¿no? Eh, Creo que muchos en realidad quisieran irse, por ejemplo, a trabajar al distrito fiscal de Ancash, ¿no? Porque en realidad es un lugar bastante amigable ecológicamente para poder vivir y también para poder trabajar, ¿no? Dicho sea el paso, no sé cómo están allá por el distrito fiscal de Ancash, por ejemplo, con los procesos, las investigaciones en este caso, en los delitos de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Seguramente que en la conferencia hay abogados, hay fiscales, hay asistentes administrativos de función fiscal quienes están conectados, y no tengo la duda, o sea, de que seguramente que allá también ya se ha implementado
estas fiscalías especializadas en agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como también los módulos, en este caso de violencia, ¿no? Eh, el plan piloto en este caso fue Lima, Lima Norte específicamente, en donde por primera vez comencé a desempeñar mis labores, mis funciones aquí en Lima Norte, ¿no? Es una realidad distinta aquí en Lima Norte, ¿no? Muchos seguramente piensan de que estar en Lima pues es tener todo, ¿no? Pero a veces cuando comienza un plan piloto es bastante tedioso, ¿ya? Pero para comentarle nada más, por decirlo, aquí en Lima Norte actualmente en las fiscalías especializadas de agresiones, un fiscal adjunto tiene una carga o soporta una carga procesal de alrededor de 700, 800, 900 e incluso hasta 1000 casos, ¿no? O sea, no es cosa sencilla. O sea, asumir en realidad una fiscalía especializada como estas es todo un reto, porque hay que afrontar en este caso la sobrecarga procesal que se vive, ¿no? Asumir 800, 700, hasta 1000 casos, en realidad hay que ser valiente, ¿no? Desconozco cuál es la realidad que viven por allá, ¿no? Cómo están las fiscalías especializadas, pero yo entiendo de que seguramente existe una sobrecarga procesal regular, ¿no? Quizás manejable, ¿no? Pero en realidad las denuncias, las investigaciones por este tipo de delitos es equiparable, por ejemplo, a los delitos de robo, de hurto que suscitan todos los días, ¿no? O sea, todos los días ingresan denuncias por delitos de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ya sea en sus modalidades psicológicas, patrimonial o incluso físicas, ¿no? Entonces, esa es una realidad que se vive en los diferentes distritos fiscales a nivel nacional, ¿no? A diferencia de Lima, pues Lima es una ciudad caótica en donde la población pues demanda mayor atención por parte de las fiscalías especializadas, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta algunos aspectos, en este caso del tipo penal. Ya, en realidad parece algo sencillo, algo fácil, algo simple este tipo penal, pero cuando uno analiza de manera profunda ha traído varias aristas y varios problemas de interpretación que incluso la Corte Suprema hasta ahora amerita varios puntos resolver, ¿no? O que tiene que pronunciarse, ¿no? Este tipo penal en realidad se encuentra establecido en el artículo 122b, ¿no? Que el delito en realidad se llama agresiones contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. Muchos lo conocemos como delitos de agresiones, ¿no? Agresiones o delitos de lesiones, ¿no? Algunos, ¿no? Pero su nombre en realidad es algo largo, ¿no? Agresiones contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, ¿no? Este tipo penal, pues, establece en este caso dos modalidades de lesiones, ¿no? O sea, las lesiones corporales, que vienen a ser en este caso las lesiones físicas, y también establece pues una lesión de modalidad psicológica, ¿ya? Y también establece pues algunos supuestos, algunos contextos en el cual se tenga que producir estas lesiones. Si no se produce, no se ocasiona las lesiones bajo los contextos que establece este tipo penal, en realidad no se puede hablar de la configuración de este ilícito penal, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? A ver, algunas características muy frecuentes, ya muy frecuentes. Alguna proposición, vamos a quizás absolver las preguntas, ya algunas preguntas que normalmente a veces tienen algunas curiosidades el público, ¿ya? Por ejemplo, este es un delito de resultado, ¿no? ¿Por qué es un delito de resultado? Porque en realidad para que se configure este tipo penal, ya el delito de agresiones y también los demás delitos, en este caso las lesiones, lesiones leves, porque también existe delito de lesiones leves, por ejemplo, bajo esta modalidad, ¿no? Cuando se agrede en este caso a una mujer, ¿no? O se causa lesiones tanto físicas o psicológicas a la mujer o quizás a algún integrante del grupo familiar. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, si ustedes han encontrado alguna diferencia entre el 122b y lo que dice lesiones leves o lesiones graves, es que el delito de lesiones
leves o graves, establecen este supuesto de agresiones como una forma de agravante, ¿no? En cambio, lo que establece en este caso el artículo 122b del Código Penal es una forma de configuración típica de manera autónoma e independiente, ¿no? Tiene vida propia, ¿no? O sea, goza de una autonomía y justamente ahí estriba la característica que tiene de que este tipo penal es un delito de carácter autónomo, ¿no? Como había dicho, es un delito de resultado porque para que se configure este tipo penal, ¿qué cosa se requiere? Que exista un resultado, ¿no? Que se haya ocasionado una lesión al bien jurídico protegido. En este caso a la salud, en este caso a la integridad física, ¿ya? Por lo que, por ejemplo, si no se ocasionara alguna afectación física o psicológica, ya no podríamos hablar de la configuración de este tipo penal, ¿no? Desde mi punto de vista, no se admite en este caso la tentativa, sino que se requiere el resultado, de que se produzca un resultado. Solamente ahí podemos hablar de que se ha producido ya este tipo penal, ¿no? Por ejemplo, eh, si en caso de que alguien, ¿no? Del público, por ejemplo, hoy día después de las clases va y le agrede psicológicamente a su pareja y le dice que sabes qué, que tú eres tal cosa, ¿no? Y cuando se le pasa su evaluación psicológica, eh, el psicólogo establece de que no tiene, por ejemplo, solamente presenta indicadores de maltrato, ¿no? O tiene que, digamos, a ver, algún, no sé, tiene, por ejemplo, alguna afectación emocional, ¿no? Entonces, eh, no se encuentra en el tipo penal, ¿no? Porque el tipo penal en este caso establece que tiene que haber algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Ahí hay algunos problemas que lo vamos a ver más adelante, si en realidad eso es así o no es así, desde el punto de vista psicológico, ¿ya? ¿Qué cosa más? ¿Qué más? Es independiente a los demás delitos de lesiones, ¿no? Como ya lo había dicho, goza de una autonomía, o sea, porque los demás delitos se establecen como una forma agravante, ¿no? En cambio, este tipo penal goza de una característica que es de autónomo, así como el delito de lavado de activos, ¿no? Y que además, ¿no? Establece pues los contextos para que se configure, ¿no? Estos contextos, ¿ya? Estos contextos que establece se encuentran pues en el delito de feminicidio, ¿no? El artículo 108b, el primer párrafo. Ahí establece uno, dos, tres, cuatro. Si en caso de que no se configura alguno de estos contextos, tampoco se puede hablar, por ejemplo, de este delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, ¿no? Cuando se analizaba este tipo penal, muchos fiscales y muchos jueces creían o pensaban de que en realidad resultaba suficiente de que exista, ¿ya? Resultaba suficiente de que exista un resultado, o sea, suficiente de que se haya ocasionado, por ejemplo, alguna lesión física, que le haya propinado algún tipo de golpe, con algún objeto, insuficiente con eso. Pero no se habían percatado de que en realidad esto de los contextos ya venía a ser una configuración normativa del tipo penal, ¿no? O sea, no resulta siendo suficiente lo que establece en este caso el artículo 122b, sino que hay que reconducir, ¿no? Reconducir y hay que complementar esta interpretación, esta configuración del tipo penal con otros contextos normativos, como ocurre, por ejemplo, con el 122b o también como ocurre, por ejemplo, el complemento que se tiene que realizar con la ley 30.364 y todo su reglamento. ¿Y saben por qué? Porque en realidad, en donde ustedes se encuentran, ese complemento es por eso que se habla de un tipo penal en blanco. Aquí está otra característica, de un tipo penal en blanco. ¿Y por qué un tipo penal en blanco? Porque justamente se complementa
de otros contextos normativos, como por ejemplo la ley 30.364, su reglamento y todas las modificatorias que ha venido sufriendo, si no me equivoco, desde el año 2015, ¿no? Porque ahí van a encontrar ¿qué cosa? Van a encontrar quiénes son los sujetos protegidos por ley, van a encontrar, por ejemplo, el concepto que significa en este caso una violencia de agresiones a la mujer por su condición de tal, van a encontrar ahí qué es lo que significa, por ejemplo, una agresión a los integrantes del grupo familiar, que es una agresión psicológica, una agresión física, van a encontrar, por ejemplo, cuál es el procedimiento que se tiene que seguir, por ejemplo, cuando hacen las prácticas de las diligencias en cámara GESEL, ¿no? O sea, la ley y su reglamento establecen ciertos supuestos, ciertos mecanismos. ¿Se dan cuenta? La regla general para ustedes, bueno, para los que trabajan en estas fiscalías, es la ley 30.364 y todo su reglamento. ¿Y cuál es la excepción que tienen que aplicar? Es el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque es la norma especial. Entonces se dan cuenta que en realidad es un tipo penal en blanco porque se complementa de otros cuerpos normativos, ¿no? Entonces, es un delito especial, ¿no? Aunque muchos no comparten esta característica que sea un delito especial, pero sí consideramos en este caso que es un delito especial. ¿Y saben por qué? Porque no cualquier persona puede cometer este delito. Ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, este delito, este tipo penal, establece la cláusula siguiente. ¿El qué? ¿No? Si se dan cuenta, ahí dice el qué, ¿ya? Pero esta nomenclatura, ¿ya? Este precepto de el qué, en realidad, si ustedes revisan en la doctrina, esto implica ¿qué cosa? Que puede cometerlo cualquier persona, ¿no? O sea, cuando encuentran esa denominación en el Código Penal, en los tipos penales, la doctrina dice que esto alude a que dicho precepto o dicho delito puede ser cometido por cualquier sujeto, por cualquier persona. Pese a que la doctrina diga o establece de esta manera, en realidad, si ustedes analizan, este tipo penal no es que se cometa por cualquier persona, sino que se requiere cualidades especiales. Uno, por ejemplo, cuando estamos ante una lesión físico-psicológica y se agrede a una mujer, ya se requiere que una cualidad que solamente sea el sujeto activo, el varón. No puede ser una mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que cualquier persona, no es que una mujer agreda a una mujer por su condición de tal. Eso no existe, eso no es posible. ¿Ya? También se requiere cualidades especiales porque este delito solamente puede ser cometido bajo qué circunstancia, entre los sujetos que son integrantes del grupo familiar, tíos, abuelos, sobrinos, papá, nieto, etcétera, etcétera. No puede venir, por ejemplo, la familia del doctor Ronald y venir y agredirme a mí. O sea, y yo puedo aducir que aquí ha habido una agresión física bajo el contexto de violencia familiar. ¿Y saben por qué? Porque la familia del doctor Ronald no es mi familia, ¿no? Entonces, es un tipo especial, pese a que algunos dicen que no, ¿no? Y es más que lógico, pese a que la doctrina establece ese supuesto de el que en realidad esta nomenclatura, esta denominación en realidad no encaja a lo que dice la doctrina, ¿no? Entonces, hay que analizar cada cosa de manera particular, ¿ya? A ver, vamos avanzando, ¿ya? Hay dos modalidades, ¿ya? Hay dos modalidades de violencia que protegen, en este caso, este tipo penal. Y está claramente delimitado. Yo creo que en ese supuesto ustedes no tienen problema. Pero ¿saben cuál es la conclusión al cual yo he llegado? Y que seguramente muchos de ustedes también los comparte, es que se habla de dos tipos de violencia, que es una violencia a la mujer por su condición de tal, que seguramente ustedes leen la ley 30.364 y su reglamento van a encontrar los conceptos, ¿no? Y también la violencia cuando se ocasiona a los integrantes del grupo familiar, ¿no? ¿Qué nos dice cuando se ocasiona una violencia a la mujer por su condición de tal? Debe ser entendido como una violencia de género, ¿ya? Que se da en este caso en una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar derechos y de libertades. Incluso ahí establece pues cuáles son los contextos o los supuestos en el cual se ocasiona, ¿no?
una agresión, en este caso una violencia a la mujer por su condición de tal, ¿no? Y cuando nos refiere en este caso a la violencia entre los integrantes del grupo familiar, pues establece prácticamente el contexto en el que se produce, ¿no? Esa unión de parentesco, de lazo familiar, ¿no? Ese vínculo en el cual tienen, en este caso, la familia, ¿no? Los miembros de una familia, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Una violencia a la mujer por su condición de tal, ya que me parecería interesante analizar este precepto que es en realidad una condición de tal, ya, si nos alcanza el tiempo, ya, pero es otro supuesto que hay que delimitar claramente cuando se produce entre los integrantes del grupo familiar, ¿no? De la experiencia de ustedes y de la experiencia que yo tengo, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún caso que haya judicializado de una agresión tanto en la modalidad físico-psicológica que se haya producido en el contexto de violencia a la mujer por su condición de edad. ¿Alguien ha tenido algún caso que ha judicializado bajo esta modalidad de violencia a la mujer por su condición de tal? ¿Alguien ha tenido por ahí? En realidad me gustaría de que quizás comenten en el chat y poder interactuar, porque las realidades a veces de los distritos fiscales es distinto, ¿no? Y a veces muchos manejan por criterio, ¿no? En cada tipo penal o algunos problemas lo resuelven a veces por criterio, aunque los criterios en realidad no son, que digamos, determinantes, ¿no? Son opiniones que a veces no tienen un fundamento razonable, pero la idea es conocer la realidad, ¿no? de cada distrito fiscal, de cómo vienen resolviendo algunos problemas, ¿no? ¿Alguien ha tenido algún caso que ha judicializado bajo esta modalidad de violencia a la mujer por su condición de tal? Yo no he visto ningún caso, en realidad, no lo he visto. ¿Y saben cuál es el caso que normalmente existe casi al 100% que se judicializa? Es justamente este tipo penal, ¿no? O sea, la modalidad de la violencia a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Porque esto es lo que sucede normalmente, ¿no? Algunos creen, ojo, algunos fiscales, algunos jueces creen, ¿ya? De que, eh, por ejemplo, eh, en los integrantes del grupo familiar, cuando se ocasiona, ojo, cuando se ocasiona una agresión a una mujer, ya no puede existir dentro del grupo familiar una violencia a la mujer por su condición de tal, ¿no? Eso no es así. ¿Y saben por qué no es así? Cuando se agrede a una mujer por su condición de tal, bajo esta nomenclatura, bajo este concepto que establece la ley, la mujer por su condición de tal puede ser agredida, ojo, puede ser sujeto pasivo de este ilícito penal, tanto la mujer que forma parte del grupo familiar como aquella mujer que no forma parte del grupo familiar. No sé si han entendido eso. ¿Y saben por qué? Porque este supuesto de agredir a la mujer por su condición de tal normalmente se ocasiona ¿en dónde? En este tipo de violencias, o sea, en la violencia a la mujer, violencia entre los integrantes del grupo familiar. Y la mujer por su condición de tal puede ser sujeto activo y pasivo del delito, ¿no? Aquí solamente puede ser agresor el varón, ¿no? A diferencia de que entre los integrantes del grupo familiar puede ser tanto sujeto activo y pasivo el varón como la mujer. ¿Se dan cuenta? O sea, hay ciertas diferencias que tenemos que entender, ¿no? Son dos supuestos totalmente diferentes, son distintos, ¿ya? Pero lo más concurrente que sucede en el marco de las investigaciones y el proceso es este tipo de violencia, ¿ya? Que casi se tiene al 100% y son los casos que normalmente se judicializan. Ya no sé cuál es la realidad del distrito fiscal de Ancash, ya, pero me gustaría que quizás algunos de ustedes puedan comentar en el chat para conocer cuál es la realidad, ¿ya? Y como les había mencionado, si ustedes revisan la ley, en realidad hay ciertas características o ciertos contextos delimitados, básicamente, por violencia de género, nos, nos establece en este caso la ley que tiene que producirse, por ejemplo, en un contexto de ejercicio de poder,
relación de dominio, ejercicio de control, sometimiento hacia la víctima, un grado de subordinación, ¿no? A diferencia de la violencia a los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, que se dé en un contexto de confianza, de responsabilidad o de poder, ¿no? Hay algo que me gustaría con ustedes hacerles nacer alguna incertidumbre, ¿ya? Si en realidad, ojo, si en realidad estos contextos que ustedes ven en la ley, que seguramente lo manejan ustedes a la perfección más que yo, porque en realidad yo no veo este tipo de delitos, ya yo no veo, yo no conozco este tipo de delitos, pero si ustedes se dan cuenta, la ley establece, ¿cierto?, que esto tiene que producirse en los contextos que establece el artículo 108b, que es el delito de feminicidio, ¿sí o no? ¿Ya? Y aparte de ello, ¿ya? ¿Cuál es el razonamiento que vienen empleando algunos operadores de justicia? Me preocupa más en el contexto de violencia familiar. Ojo, en el contexto de violencia familiar. ¿Y saben por qué? Porque la ley establece estas relaciones, por ejemplo, para la violencia de género y para la violencia a los integrantes del grupo familiar, establece este tipo de relaciones de confianza, responsabilidad y poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los operadores? Bueno, en este caso, los jueces y algunos fiscales solicitan los sobreseimientos, es que imputan el contexto de violencia familiar, ¿ya? Y solicitan los sobreseimientos o se hacen las absoluciones porque dicen que conforme a los hechos ya no se ha podido evidenciar en qué contexto se ha producido las agresiones físicas o psicológicas. Por ejemplo, no se ha logrado establecer el ejercicio de poder, ¿ya? O quizás la relación de dominio, o el ejercicio de control, o el sometimiento a la víctima o la subordinación. Por ejemplo, solamente para mencionarles algo, la subordinación, ¿en qué contexto se podría producir? ¿Ya? Hay un caso muy conocido en el Distrito Fiscal de Huaura, en donde se le imputó al presidente, bueno, en este caso al expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, ¿ya? En donde existía ya una secretaria que estaba obviamente bajo su subordinación y se ganó un proceso, ¿ya? Y fue sancionado con la destitución de su cargo. O sea, le costó el hecho de que haya tenido bajo su subordinación y que presuntamente a consecuencia del vínculo que quería ejercer él con su secretaria, en realidad le costó un proceso en el cual fue destituido de su cargo, ¿no? Juez superior titular de la Corte Superior de Justicia del Guam, ¿ya? Y dicho sea el paso, hace poco la Junta Nacional de Justicia acaba de restituirle, o sea, dejó sin efecto. ¿Y saben cuál es lo interesante de esa resolución? No quiero mencionar nombre, pero me gustaría de que la puedan revisar y leer. Se analiza justamente algunos contextos ya del enfoque de género, ese grado de poder, ese grado de subordinación que uno tiene como funcionario, porque tiene un dominio de poder, ¿ya? Y somete ¿a quién? A la víctima en ese grado de dependencia dentro de una institución, dentro de una organización, y cómo a través del ejercicio de poder, ¿ya? De la relación de dominio, de la subordinación, se puede hacer ciertas cosas contra la víctima, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando sale la resolución de destitución, justamente lo que se actualiza ahí para poder justificar la destitución es el enfoque de género que tiene que existir a través de la interpretación en las diferentes instituciones, ¿ya? A través de las instituciones. Y se hace esa interpretación. ¿Y saben cuál es
¿Saben quiénes fueron los jueces? Perdón, ¿quiénes fueron los que firman esa resolución de destitución del cargo? Son 3 mujeres. Más allá de la interpretación, en realidad, al leer esa resolución se van a dar cuenta ustedes de los sesgos de género que se realizan en esa resolución. ¿Ya? Entonces, para el tipo penal, ojo, para el tipo penal, se hace esta interpretación, ¿ya? Tridimensionado, ¿ya? Porque adicional, por ejemplo, a lo que establece en este caso el contexto de violencia familiar, ojo, el contexto de violencia familiar, por ejemplo, si ustedes han leído por ahí algunas interpretaciones que se hace del contexto de violencia familiar, dice de que la violencia tiene que darse, digamos, en tiempos secuenciales, ¿no? Se tiene que producir, por ejemplo, de manera consecutiva, ¿no? Hay una subordinación, ¿no? Hay una relación de dominio, de sometimiento, ¿no? En realidad, cuando a veces esto no es así, ¿no? Porque algunos creen, ojo, algunos creen, no sé si me estoy equivocando, no creo que ustedes lo sean, porque he visto muchas disposiciones de archivo de los fiscales y algunas resoluciones de los jueces en donde hacen esta interpretación y dicen lo siguiente: cuando la fiscalía ha imputado un casito, por ejemplo, bajo el contexto de violencia familiar, dicen lo siguiente, que no no se evidencia la violencia familiar porque no se ha producido hechos o contextos de violencia precedente. ¿Y de dónde sacan este razonamiento? A través de un artículo jurídico que se había publicado en Gaceta Penal. No quiero decir nombres del autor porque son opiniones, ¿ya? Pero citan demasiado y justifican los archivos fiscales en mérito a esas opiniones, ¿ya? Cuando en realidad para que se configure el contexto de violencia familiar, ojo, ojo, no se requiere ningún hecho previo, no se requiere hechos precedentes de violencia, de agresiones físicas, de agresiones psicológicas. Con el hecho uno, con el primer hecho, suficiente para que se configure un contexto de violencia familiar. Y es más, adicional a ello hacen interpretaciones, por ejemplo, de las relaciones que establece en este caso un concepto de la violencia de género o un concepto de los integrantes del grupo familiar. Entonces, lo que yo como tarea les quiero establecer a ustedes es lo siguiente, ¿ya? De que busquen, ¿no? La relación en este caso del tipo penal del delito de agresiones con las relaciones que establece el concepto de violencia de género o la violencia a los integrantes del grupo familiar, ¿ya? ¿Qué relación tiene? Si el concepto, ojo, porque esto es un concepto, esto no es un contexto normativo, o sea, las relaciones que establece la violencia de género, los 5 supuestos, y para la violencia en los integrantes del grupo familiar, estos 3 supuestos, no son contextos normativos. O para ustedes es un contexto normativo. Ojo, ojo, esto no sucede lo mismo, por ejemplo, con el supuesto que establece el artículo 122b que dice bajo las circunstancias que prevé en este caso el artículo 108b para el delito de feminicidio, el primer párrafo. Este concepto no es un contexto normativo. ¿Y saben por qué no es un contexto normativo? Es un contexto conceptual, señores. Y cuando es un contexto conceptual no tiene la misma naturaleza de un contexto normativo. Habría que analizar a profundidad en realidad qué significa un contexto normativo, un contexto conceptual del tipo penal, ¿ya? Porque me parece que algunos lo están viendo como si esto, ¿no? Estas relaciones o estos contextos son contextos normativos, cuando en realidad no son así, sino que vienen a ser contextos conceptuales que ayudan al mejor análisis, interpretación, al operador de justicia para poder interpretar, en este caso, el tipo penal, ¿ya? Pero no es que el tipo penal se produzca bajo estos contextos, porque el contextos, ojo, los contextos ustedes ya lo tienen en el tipo penal y es lo que establece el delito de feminicidio, el primer párrafo. Entonces, estos son contextos
perdón, son conceptos que establece ya la ley para que ustedes puedan interpretar, o mejor, les haga entender de que en realidad es una violencia de género. No es que ustedes digan, bueno, yo no veo el ejercicio de poder que haya ejercido, y por lo tanto no hay, en este caso, la configuración del tipo penal, ¿no? ¿Y por qué? Eh, el contexto normativo sí es elemento objetivo del tipo penal. Y cuando es un elemento objetivo del tipo penal, ¿qué cosa sucede? Se tiene que acreditar, ¿no? O sea, no es que yo lo diga, sino que tienen que acreditar ustedes con formas, con circunstancias, ¿no? Con declaraciones, quizás documentos, ¿no? Pericias, certificados médicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contexto normativo sí es elemento objetivo del tipo penal, y el elemento conceptual, ¿ya? No es un, eh, no es elemento objetivo del tipo penal, ¿ya? Entonces, para que más o menos puedan ver cuál es la coyuntura que se viene haciendo la interpretación a través de los distritos fiscales y judiciales, ¿ya? A ver, como ya les había dicho, hay dos modalidades de lesiones físicas, psicológicas, ¿ya? Se habla incluso de de un tercer tipo de lesión que podría ser, por ejemplo, las lesiones patrimoniales, ¿no? En realidad hay que ver si esto de las lesiones patrimoniales es protegible o no a través de este tipo penal, porque al margen de todo existen muchas denuncias de violencia patrimonial, ¿ya? No existe la figura de una lesión patrimonial que establece el tipo penal, en este caso el artículo 122b, ¿no? Algunos creen de que esto en realidad merece ser objeto de protección. La respuesta es que sí, ¿no? La respuesta es que sí. Porque sí hay ciertas excepciones, ¿ya? Aunque no las comparto, de que podría existir algún tipo de violencia patrimonial. Por ejemplo, cuando el sujeto que es encargado, ¿no? O el albacea o el curador, en este caso, algún familiar, por ejemplo, tiene bajo su custodia a un familiar, adulto mayor o a un niño, y en muchas ocasiones le priva, por ejemplo, de la alimentación, ¿ya? O a veces a través de ciertas artimañas, por ejemplo, se apropia a veces de los bienes, ¿ya? Aunque en ese tipo de supuestos, pues hay que ver si en realidad da un supuesto de una excusa absolutoria, porque en realidad el artículo 208 del Código Penal, si no me equivoco, establece la excusa absolutoria. Pero ojo, el último párrafo del artículo 208 del Código Penal establece la excepción en caso de violencia, ¿ya? Violencia familiar, ¿ya? O a los integrantes, perdón, violencia familiar o a la mujer por su condición de tal, porque cuando se da en ese tipo de supuestos, no se aplica la excusa absolutoria, ¿no? Entonces, ya les dejó entrever que, ojo, podría haber una violencia patrimonial, ¿ya? Violencia patrimonial como violencia sí existe, ¿ya? Entonces, la situación, la interrogante aquí es establecer si existe una lesión patrimonial, porque el tipo penal, ojo, el artículo 122b protege lesiones físicas, lesiones psicológicas, y no existe pues una lesión patrimonial, ¿no? Si de eso se podría hablar, ¿no? Entonces, las cosas bien claras ahí, ¿no? Lesión patrimonial no existe, ¿no? Y las denuncias, en este caso de violencia patrimonial, que normalmente ingresan a las fiscalías, ¿ya? Son archivadas. ¿Por qué? Porque muy independientemente de que no se configure un supuesto del tipo penal, ¿ya? Esto a veces termina siendo derivado, por ejemplo, por hurtos, por estafas, por apropiaciones, ¿ya? Más aún cuando hay otros supuestos de tipos penales que sí ya lo protegen, ¿ya? Haciendo la salvedad, en este caso la excusa absolutoria que les acabo de mencionar, lo que establece el artículo 208 del Código Penal, ¿ya? Revisen la excusa absolutoria, es una excepción, no se puede aplicar, ya no se puede aplicar, pero sí se podría hablar de una violencia patrimonial, ¿ya? A ver, para ir avanzando, ¿ya? Eh, bueno, las lesiones
físicas en realidad no voy a entrar a detalle porque yo considero de que ustedes ya lo conocen a profundidad, pero hay ciertas cositas que me parecen objetables ahí, ¿ya? Hay cosas que se tendría que modificar desde los problemas que quizás suceden en el día a día, sobre todo, ojo, sobre todo en el marco de las investigaciones, ¿ya? Una cosa es a veces leer teoría y otra cosa es lo que sucede en la práctica, ¿ya? Pero vayamos a la modalidad psicológica, ¿ya? A la modalidad psicológica. El tipo penal establece básicamente tres tipos de lesiones psicológicas, ¿no? Una lesión psicológica cognitivo-conductual, ¿ya? La pregunta que seguramente muchos de ustedes han hecho, porque hasta ahorita he asesorado alrededor de 2, 3 tesis que justamente han abordado este tipo de problemas, es si en realidad la violencia, ojo, perdón, la lesión psicológica, ¿ya? Configura también un concepto, por ejemplo, de lo que ustedes conocen como maltrato, que normalmente este concepto viene de la doctrina española, o lo que se conoce también, por ejemplo, como afectación emocional, ¿no? Eh, Esto del protocolo, ¿ya? Y lo que establece este tipo de modalidades psicológicas en realidad es una importación que se hace de los tipos penales que regula el Código Penal español, colombiano, ¿no? Y por ahí también habla un poco el Código Penal de México, ¿ya? Pero la curiosidad que aquí supone es la siguiente, ¿no? Si en realidad la afectación emocional, ojo, puede ser también una afectación de tipo psicológico, ¿ya? En alguna oportunidad, el profesor Edgardo Soto, que es un psicólogo muy conocido acá de medicina legal en Lima, él decía de que la afectación psicológica, ojo, engloba un concepto de la afectación cognitiva y de la afectación conductual. O sea, en realidad el tipo penal solamente debería de hablar de un tipo de afectación, que vendría a ser la afectación, ¿qué cosa? Psicológica. Suficiente con eso. ¿Y saben por qué? Porque la afectación cognitiva y la afectación conductual también son formas de afectación psicológica. Y como son formas de afectación psicológica, resulta ya innecesario hablar de una afectación cognitiva o conductual. E incluso en este caso, la afectación emocional estaría dentro de lo que significa la afectación psicológica. O sea, la afectación psicológica es el género y lo demás son las especies. Por lo tanto, estos tipos de afectaciones ya están dentro de la afectación psicológica. O sea, no hay necesidad de que el tipo penal habla, ¿no?, de ciertas distinciones, sino que solamente la afectación psicológica ya engloba los demás tipos de afectaciones que podría existir. Por lo tanto, la afectación emocional ya sí estaría dentro de lo que significa la afectación psicológica, ¿ya? Pero el contexto jurídico que le damos la interpretación muchos de nosotros, ¿saben por qué es distinto? Porque nosotros, bueno, ustedes que normalmente trabajan, porque yo no veo este tipo de delitos, ¿ya? Es que las afectaciones emocionales, ¿ya? Ustedes terminan archivando, ¿no? Terminan archivando o en el peor de los casos, ¿no? Terminan derivando a veces no sé, a juzgados de paz letrados, ¿no? Y al final de cuentas, resulta de que estos casos no tienen futuro, ¿no? Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes, por ejemplo, ha judicializado algún caso de afectación emocional ante el juzgado o algún juzgado, ¿no? Si alguien ha judicializado algún caso. En Lima hay uno, que un amigo que trabaja en estas fiscalías especializadas en realidad ha judicializado este tipo de delito, esta modalidad. Hay que ver cómo se pronuncia el juzgado, ¿ya? En este tipo de afectación emocional, ¿ya? No sé si en realidad algunos de ustedes han tenido.
¿ya? A ver, un momentito, por favor. Ya, a ver, lo que pasa es que me están fastidiando también por las diligencias que tengo, ¿ya? Para ir concluyendo, a ver, para ir concluyendo y cerrando la conferencia, hay un supuesto que me gustaría, si alguno de ustedes ha podido evidenciar en alguna investigación o algún proceso, bueno, tanto como litigantes, entiendo de que también hay abogados, ya asistentes, fiscales, no sé si en realidad habrá jueces, ya, pero es el día 10 en el delito en la modalidad de lesiones físicas. Si ustedes se dan cuenta, ahí tienen, por ejemplo, una diferenciación de lo que establece cada uno de los supuestos de las lesiones. Por ejemplo, para en este caso, el artículo 121b establece, por ejemplo, de 20 a más días de asistente. El supuesto, por ejemplo, que se aplica a las lesiones graves, ¿no? Y el 122, que establece en este caso más de 10 días, ya hasta menos de 20. Más de 10 hasta menos de 20, ¿no? Eso implica de 11, ya, hasta 19, ¿no? Porque de 20 días a más es lesiones graves. Lesiones graves, ¿ya? Entonces, eh, para el artículo 122b establece, por ejemplo, hasta los 9 días, ¿no? Porque dice menos de 10, ¿no? Menos de 10, ¿no? Eso implica de que puede ser suficiente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9 días, ¿ya? De 1 hasta los 9 días, ¿no? Aquí hay una corrección, porque acá el tipo penal, si no me equivoco, establece hasta menos, ojo, lesiones físicas, lesiones corporales que requieren menos de 10 días. Así es, menos de 10 días. ¿Ya? Menos de 10 días es ahí. Ya no es hasta 9, sino es menos de 10 días. ¿Ya? Entonces, eso implica, si es menos de 10 días, es de 9 hacia abajo, ¿no? En las atenciones facultativas, ojo, en las atenciones facultativas, o la incapacidad médico-legal puede ser cualquiera de los dos. Ojo, tanto incapacidad facultativa o incapacidad médico-legal, para que se configure esta modalidad puede ser cualquiera de los dos. ¿Ya? Algunos creen de que en realidad necesariamente tiene que ser, por ejemplo, la atención facultativa, ¿no? O la incapacidad médico-legal, ¿ya? Porque normalmente el médico legista, ¿qué cosa es lo que determina? La incapacidad. No, o sea, la incapacidad médico-legal es mayor a la atención facultativa, ¿no? A veces eso no sucede así, porque hay supuestos, hay casos, ya, por ejemplo, cuando existen lesiones, por ejemplo, a las dentaduras, ya, ojo, por si acaso, la incapacidad médico-legal resulta ser mayor que a lo otro, ya, o sea, son supuestos que se tiene que ver de acuerdo al contexto de cada ilícito penal que se está incoando. ¿Ya? Y lo que llama la atención es lo siguiente. A ver si pueden apagar su micro por ahí, por favor. Y lo que llama la atención es lo siguiente. El artículo 441, por ejemplo, ¿ya? Eh, esto es de faltas, ¿ya? El de faltas, ¿qué cosa establece? Puede configurarse hasta el día 10, ¿no?
O sea, si se dan cuenta, el 122B dice menos de 10, en cambio faltas dice hasta 10 días, ¿no? O sea, faltas puede configurarse hasta los 10 días. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un médico legista califica, ¿ya? Un médico legista califica lo siguiente. Califica de que la víctima presenta, ojo, presenta una incapacidad médico-legal, ¿ya? O atención facultativa hasta los 10 días, pero es un contexto de violencia familiar, ¿ya? Ustedes, ¿cómo calificarían? Si en realidad esto es un delito de agresiones o es simplemente faltas, porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, para el delito de agresiones no existe el supuesto del día 10. No sé si han podido advertir ese problema de acuerdo a sus experiencias ustedes. Entonces, ¿qué es lo que se requiere aquí en este tipo penal? Es una modificatoria que hasta ahorita no se ha podido, que digamos, proponer. No veo que algún congresista o algún interesado en temas jurídicos haya propuesto este problema, porque hay médicos legistas que sí establecen las incapacidades médicos legales de 10 días en caso de agresiones, dependiendo de las lesiones que se hayan ocasionado, ¿ya? Entonces, aquí hay un problema. En cuanto a los criterios cuantitativos, nosotros estamos acostumbrados como operadores jurídicos, señores, de que solamente vemos el certificado médico legal, ya, vemos, bueno, tiene 9 días, 8 días, tiene 20, tiene 30, 40, 60 días, es lesiones leves, lesiones graves o es agresiones, ¿no? Eso está mal, o sea, tenemos ese chip, ese concepto de que para nosotros el criterio cuantitativo, o sea, por el hecho de que tenga 10, 9, los días en realidad determinan el tipo de lesión que nosotros tenemos que procesar, investigar, etcétera. Eso no es así, eso es un error que cometemos muchos de nosotros, ¿ya? En realidad, nosotros tenemos que ver también los criterios cualitativos. Ojo, es un supuesto distinto, criterios cualitativos, muy independientemente de los criterios cuantitativos. Entonces tenemos que hacer una interpretación mixto de los tipos penales. Y los tipos penales son en cuanto a las lesiones, son sistemáticos, porque los criterios cuantitativos de los días ya nos establecen de tal a tal, tal delito, de tal a tal, tal delito. Pero a veces no nos percatamos de los criterios cualitativos. ¿Y qué implican los criterios cualitativos? Por ejemplo, solamente para mencionarles el ejemplo que yo les quiero hacer ver este problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso cuando las lesiones se ocasionan, por ejemplo, con una piedra, con una comba o no sé, con un martillo o algún objeto contuso, etcétera, y el médico legista ha diagnosticado incapacidad médico-legal de 7 días? Algunos dirán, bueno, esto en realidad es faltas, ¿no? Porque no se ha producido un contexto, por ejemplo, de violencia familiar. ¿Cómo va a ser faltas eso? Algunos piensan así, razonan así, ¿no? Eso está mal, o sea, hay que pensar, hay que razonar jurídicamente como buenos operadores de justicia. ¿Por qué? Porque para que se configure faltas, ¿qué cosa dice falta? Faltas va a ser siempre y cuando no existan circunstancias que dan gravedad al hecho. ¿Y cuál es la circunstancia que da gravedad al hecho? Cuando la víctima, por ejemplo, se le ocasionan las lesiones con algún tipo de objeto contuso, no podría ser faltas. Entonces, si no es agresiones, ¿qué podría ser? Podría ser lesiones. ¿Se dan cuenta? Los criterios cualitativos, cómo nos ayuda a interpretar los tipos penales en armonía a los criterios cuantitativos. Por ejemplo, para poder hacer una interpretación cuando se pone en riesgo, peligro a la vida de la víctima, lesiones leves o lesiones graves en contexto de violencia familiar o agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Ya, porque el sujeto utilizó, por decirlo, un cuchillo, ¿no? Y le cortó la cara a la víctima. Algunos dicen, bueno, a través de ese corte del cuchillo puso en riesgo, peligro a la vida de la víctima. Una mala interpretación que se hace al tipo penal. ¿Y saben por qué? Porque para que se ponga en riesgo, peligro a la vida de la víctima, ustedes tienen que determinar los signos vitales. Por ejemplo, que se haya ocasionado las lesiones, ¿ya? Y a consecuencia de estas lesiones, por ejemplo, se haya afectado, no sé, el pulmón de la víctima. O sea, el sistema respiratorio, ¿no? Quizás el corazón.
¿no? Entonces, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Hay signos vitales, cuando se afectan los signos vitales, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones en realidad que les quería traer, y lo mismo sucede pues en la modalidad psicológica, ¿ya? Lo mismo sucede en este tipo de problemas, ¿ya? De manera breve, ya para ir cerrando, para poder establecer en este caso los sujetos activos y pasivos, ya les había mencionado que en el delito, en la modalidad de violencia de género, solamente sujeto activo puede ser el hombre, el varón, ya, y sujeto pasivo la mujer. En la mujer por su condición de tal, ya, desde el punto de vista de la violencia de género. En cambio, en el contexto de violencia a la mujer, a los integrantes del grupo familiar, pueden ser sujetos activos y pasivos ambos, ¿ya? Y dentro de este contexto, ya de violencia familiar, puede ser sujeto pasivo también de violencia de género, la mujer por su condición de tal, ¿ya? Como sujeto pasivo del delito, ¿ya? No sé si me dejo entender, ¿ya? Porque dentro de la violencia a los integrantes del grupo familiar es en donde más se produce una violencia de género, de un varón hacia la mujer, ¿ya? En realidad la hora nos ha ganado, ¿ya? Pero quizás me hubiese gustado compartir algunas reflexiones más, ¿ya? Y espero que en realidad haya sido eh, claro en algunas ideas, ¿ya? Y reitero mi agradecimiento a la institución, ¿ya? Por la cordial invitación, y si hay algunas preguntas por ahí, lo más breve posible vamos a absolverlo, ¿ya? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Sí, ya hay algunas preguntas aquí justamente en el chat, no sé, le puedo leer. Ahí dice de Flor María Aznara Basilio, ¿no? Si un hecho ocurrido entre una pareja, nos dice, de enamorados, ambos profesionales, donde hubo una agresión física, porque ella le reclamaba la explicación al agresor de su trato hacia ella, de haberla dejado plantada en una cita, él le grita, le decía loca y otras palabras lesivas en su condición de mujer, le pedía que se callara y como ella no dejaba de hablar, le agrede físicamente. Finalmente le dice que nadie le va a hacer caso porque ella no radica en esta ciudad. Es Ya, bueno, a ver, si llegué a entender bien la pregunta, no sé qué es lo que, a qué ver, es lo sí, que... claro, no, bueno, no le captamos la No, pregunta. ¿No? Es una agresión física, bueno, claro, sí, engloba, ¿no? Dentro de la violencia de género será, doctor, este caso. claro, bueno, en realidad podría darse un contexto de violencia de género, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben de que en este caso el hecho de los enamorados, ¿ya? Eh, desde la interpretación que se le da, no está protegido en una modalidad de los integrantes al grupo familiar, ¿no? Pero sí podría encajar en este caso a través de una violencia de género, ¿ya? Muy bien. A ver, Excelente. otra pregunta. Sí. Eh, A ver, dice, el juez de manera oral en audiencia dijo que el hecho no constituye violencia en contra de las mujeres en condición de tal porque no existe la relación de subordinación, pues los dos son profesionales. Para él el caso es de faltas. Ya, bueno, es lo que justamente íbamos analizando, ¿no? La interpretación que se daba de este elemento conceptual que establece, por ejemplo, el concepto de violencia de género o de la violencia a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Si en realidad esto es un contexto normativo o no. Y ya habíamos establecido de que desde la interpretación que se le da es que estos elementos, por ejemplo, de la subordinación que establece Flor de María, ya en el caso que plantea, ¿no? Habla de una subordinación, creo, ¿no? Que el juez en este caso había determinado que solamente son faltas, es que justamente hay que hacer una correcta interpretación, porque me parece que se está incurriendo en un exceso de interpretación. Los elementos conceptuales hemos dicho que no son elementos normativos del tipo penal, ¿no? No son elementos normativos. Si fueran elementos normativos, ahí sí hay que hacer una interpretación en armonía como elementos normativos que sí establece, por ejemplo, para el delito de feminicidio, ¿no? Entonces, hay que ver en realidad esa interpretación amplificada que estamos incurriendo en exceso por parte de muchos operadores de justicia, ¿ya?
Muy bien, doctor. No sé si habrá alguna pregunta, por favor. Ha estado muy interesante, doctor, y también invitarlos también a leer el último material del doctor, ¿no? También el delito de agresiones a la mujer y integrantes del grupo familiar, ese análisis crítico y de enfoque que ha emitido recientemente y justamente recoge lo que acaba de señalar con mayor amplitud, con mayor detalle. Recordemos que el doctor también está trabajando en la institución, ¿no? Y podemos contactarnos vía correo electrónico. Cualquier duda, colegas, siempre es bueno poder nosotros fortificar siempre la posición del Ministerio Público. Doctor, ya sabemos que tiene múltiples actividades. Vamos a, por favor, me deja compartir la pantalla. Voy a presentarle ahí. No sé si se logra ver. A nombre, sí se logra ver, ¿no? A nombre de este Distrito Fiscal de Ancash, Ministerio Público, hace constar al doctor Nelvin Espinosa Guzmán como ponente del tema Enfoque Crítico del Tipo Penal y Género en el ciclo de conferencias internacionales, Violencia a la Mujer y al Entorno Familiar, ponencia virtual realizada el día 15 de noviembre a las 5:30 aproximadamente. Doctor, nuevamente agradecido de este distrito fiscal, palabras finales y muy agradecidos, como les señalamos. Sí, en realidad, Ronald, muchas gracias por la invitación, esa gentileza de contactarte con mi persona y poder invitarme a este evento, ¿no? En realidad, me gustaría quizás haber compartido unas 2 o 3 horas para poder conversar, interactuar sobre todo algunos problemas, ¿no? Que en realidad este tipo penal es un tipo abierto que necesita soluciones inmediatas ya porque hay tantos problemas que se suscitan en diferentes distritos fiscales, ¿no? Entonces, esto se ve todos los días, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, depende de nosotros, en realidad, el enfoque que tengamos que dar, ¿no? En realidad, hay una interpretación en exceso también del enfoque de género que me preocupa por parte de muchos jueces de cómo están realizando sus razonamientos, ¿no? Caen en exceso y a veces estos sesgos de género en realidad trastocan ciertos argumentos más allá de lo razonable, ¿no? Que es un punto que en realidad me hubiese gustado tocar, los sesgos de género de la interpretación a través de las resoluciones, las decisiones que emiten los magistrados y en todas las instancias de los órganos que se aplica el enfoque de género, ¿no? Entonces, quizás en alguna ocasión estoy presto por parte de ustedes a alguna invitación de poder compartir algunas ideas y quizás poder ampliar algunos conocimientos. Quedo muy agradecido, Ronald, en realidad, por la cordial invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar presente en este evento académico, ya que seguramente que les va a servir de mucha ayuda, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nelvin, nuevamente. También reciba el saludo fraterno, nuevamente todo el personal del Distrito Fiscal de Ancash y todo el público en general que le ha escuchado. Esta conferencia también está grabada por nuestras plataformas y le esperamos, doctor, lógicamente va a haber más cursos siempre enfocados en este problema de la violencia de género y violencia familiar. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Ronald, hasta luego con todos.